Con su venia, Presidenta, compañeros, compañeras. El dictamen que hoy discutimos no solo es resultado de un importante trabajo legislativo, supone un avance impostergable en materia de transparencia y rendición de cuentas en materia de publicidad gubernamental. También da cumplimiento a un mandato judicial del que no debemos ser omisos, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante sentencia de amparo, nos ha instado a aprobarla antes del 30 de abril. La Ley General de Comunicación Social es uno de los grandes pendientes en la agenda legislativa y no podemos seguir postergando este tema. La publicidad gubernamental tiene que ser regulada. Los senadores del PRI los invitamos a reflexionar sobre nuestras obligaciones como legisladores. Estamos conscientes que toda ley es perfectible, pero este proyecto es un primer paso para la conformación de normas claras y eficaces que sujetan a los entes públicos e instituciones de Estado de los tres órdenes de gobierno. Se trata de una nueva legislación que exige eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. Todas las entidades deberán actuar con responsabilidad en la conformación de mensajes, a la par que se evitará el uso de recursos públicos para la construcción de campañas políticas a través de los mensajes gubernamentales. El dictamen es claro: no se podrá realizar publicidad gubernamental en tiempos de campañas electorales. Es un gran avance porque transparenta la relación que el Estado mexicano tiene con los medios de comunicación. Al mismo tiempo, este dictamen salvaguarda el principio de equidad durante los procesos electorales. Faculta por ley a la Auditoría Superior de la Federación para realizar la revisión y fiscalización de los recursos públicos federales. Asegura la accesibilidad de la publicidad para las personas con alguna discapacidad y contempla mecanismos adicionales para mantener informada a la población en casos de emergencia por situaciones de salud. Desde hace más de una década, los ciudadanos han exigido la regulación en la materia y hoy contamos con la oportunidad para hacerlo. Votar a favor de este dictamen significa un gran paso en la consolidación de un gobierno abierto, transparente y participativo. Con esta ley, todos estamos obligados a respetar los topes de comunicación social, pero además quedamos obligados a reportar dichos gastos a los ciudadanos. Es importante resaltar que estamos hablando de una ley general, no de un código. Por lo tanto, el artículo 6º establece que en forma supletoria va a remitir la ley a otras leyes que ya están escritas y publicitadas vigentes, como es la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Los que han dicho que no existe un capítulo de sanciones están muy equivocados, porque si al practicar una fiscalización la Auditoría Superior advierte que existen ilícitos, lo va a enviar a la Procuraduría General de Justicia y ésta determinará si existen delitos para perseguir. Y en caso de que existan infracciones de carácter administrativo, lo mandará a la Función Pública para que éstas impongan las sanciones correspondientes. Por lo tanto, no estamos hablando de que no existan sanciones en esta ley. Vuelvo a repetir, no estamos hablando de un código, estamos hablando de una ley general que remite a otras. Y por lo tanto, la lectura de la ley debe de ser sistemática y no en forma individualizada, artículo por artículo. Compañeras y compañeros legisladores, México cuenta con una sociedad más participativa, crítica y vigilante, con medios de comunicación independientes y comprometidos con su labor informativa. Nosotros tenemos la obligación de atender las demandas de los ciudadanos, programar los gastos y hacerlos públicos. Hoy es momento
momento de conformar acuerdos que permitan la aprobación de esta ley, que brindará certeza a todos aquellos involucrados en la materia de comunicación social y propaganda gubernamental. Nosotros, los senadores del PRI, reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, la libertad y el derecho a la información. Por ello, votaremos a favor del presente dictamen. Ofrezco una disculpa por haberme pasado unos minutos, pero creo que muchos lo han hecho. Muchas gracias. Gracias, senadora. Con su permiso, señora Presidente, compañeras y compañeros, el asunto que hoy discutimos es de gran relevancia. Esto es para consolidar una gestión pública, transparente, eficiente y eficaz en materia de comunicación social. La Ley General de Comunicación Social que se propone expedir se compone de 45 artículos organizados en 5 títulos y 8 artículos transitorios. Su objetivo es reglamentar el modelo de propaganda gubernamental bajo cualquier modalidad de comunicación social en cumplimiento del párrafo octavo del artículo 134 de la Ley Fundamental y tercero transitorio, así como la sentencia de amparo. Establece las normas a que deberá sujetarse los entes públicos para garantizar el gasto en comunicación social y que éste cumpla con los principios constitucionales. Los beneficios concretos de la ley son varios y de diferente naturaleza, de los cuales quisiera destacar solo alguno de ellos. En primera instancia, abona al fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas, ya que incluye mecanismos suficientes para dar certeza de que el gasto se realice de manera responsable, transparente e institucional. La rendición de cuentas y el control de la publicidad oficial demandan como principio transversal la transparencia. En efecto, todos tenemos el derecho a saber cuánto, cómo y en qué se gastan los recursos públicos destinados a la publicidad oficial para que no sea ejercida de manera discrecional o discriminatoria. Plantea la sujeción del gasto público en materia de comunicación social a principios rectores y cuyo incumplimiento deriva en infracción administrativa e incluso posibles delitos. Crea un padrón nacional de medios de comunicación que será consultable por cualquier persona. Propone la rendición de informes desglosados sobre el gasto en publicidad que serán públicos y comunicados bimestral y anualmente al Congreso de la Unión. Plantea la revisión y fiscalización de los recursos a través de la Auditoría Superior de la Federación. La eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos destinados a la contratación o gasto en comunicación social, como la necesidad de comunicar los asuntos públicos a la sociedad para su información o atención, son principios rectores, entre otros en la aplicación de esta ley. Asimismo, establece normas claras para la contratación. Para los entes públicos, se prevé que la contratación de campañas de comunicación social se realice conforme a la estrategia y al programa anual de comunicación social, que debe incluir objetivos estratégicos, metas nacionales y los temas a abordar, entre otros. Propone topes de gasto en publicidad oficial y hay sanciones para quien los incumpla, ya que la revisión y fiscalización de los recursos, como se ha mencionado ya en esta tribuna, se efectúa a través de la Auditoría Superior de la Federación, lo que permite sancionar el mal uso de recursos por la vía penal y administrativa. Garantiza el respeto a la libertad de expresión, tanto para la manifestación de las ideas como el derecho al acceso a la información, y evita la autopromoción de los servidores públicos. Compañeras y compañeros, esta ley responde cabalmente a la exigencia ciudadana de garantizar el acceso a una información completa, oportuna y veraz en el marco de un ejercicio eficaz, eficiente, transparente y responsable en el uso de recursos públicos.
No tenemos la menor duda que fortalecerá la cultura de transparencia y gobierno abierto, generando las condiciones para que la promoción de las acciones gubernamentales sea utilizada estrictamente con fines institucionales. Por los alcances que representa esta ley para la sociedad mexicana, votaremos a favor de su aprobación y asimismo los convoco, los invito a hacer lo propio en el mismo sentido. Muchas gracias por su atención. Con su venia, compañeras, compañeros, diputados, senadores, pues esto es como precisamente el vaso, hay quien lo puede ver medio vacío, hay quien lo puede ver medio lleno, y hay quien le puede encontrar a este proyecto de dictamen, a esta minuta que estamos discutiendo esta noche, las bondades, o también hay quien le puede encontrar pues no solamente defectos, sino pareciese que este trabajo que se hizo pues conlleva una mala intención, y obviamente yo no coincido con eso, porque para mí la transparencia es la base fundamental para fortalecer nuestra democracia. Este principio se logra a través del ejercicio y derecho a la información. En cumplimiento de este objetivo y con la exigencia ciudadana de asegurar el acceso a la información completa, oportuna, veraz y con el manejo transparente de los recursos públicos, surge la Ley General de Comunicación Social. Gracias a esta ley, la comunicación social de todas las entidades públicas habrán de someterse a mecanismos de control, sobre todo en su contratación y fiscalización. Este ordenamiento plantea reglas claras y transparentes sobre la asignación del gasto de comunicación de los 3 órdenes de gobierno y de los entes públicos. De ser aprobada, operará bajo criterios de eficacia, eficiencia, transparencia, economía, racionalidad presupuestaria que son necesarios para el fortalecimiento institucional. La ley no solo engloba propaganda gubernamental en el concepto de comunicación social, sino también busca que la publicidad del gobierno no influya en la equidad de los procesos electorales. Por ejemplo, evita que la comunicación social pueda influir en las preferencias electorales de los ciudadanos. La propuesta de ley señala que la comunicación social que difundan programas que otorguen subsidios o beneficios directos a la población no podrán ser utilizados para promover la imagen de ningún servidor público. De esta forma, se generan las condiciones de equidad y evita la influencia indebida de los servidores públicos en las elecciones, ofreciendo mayor certeza jurídica a todos los sujetos obligados y para la sociedad en general, ya que a toda información generada en el ámbito gubernamental susceptible de difusión tendrá el carácter de pública. Con ello, se exige la eficiencia y eficacia en el uso de recursos públicos, pero también en los objetivos manifiestos de la comunicación social para que exista congruencia entre el contenido de los mensajes y las campañas. De igual forma, en caso de desacato se establecen las sanciones para todos aquellos servidores públicos que no den cumplimiento a lo dispuesto por esta ley. Por eso nosotros consideramos que esta no se le puede llamar de una manera peyorativa como la ley Chayote. Es un buen esfuerzo. Se establecen ya los presupuestos que tendrán las entidades públicas en el gasto de publicidad. Habrá una completa fiscalización. Se orientará la comunicación en beneficio de la sociedad. Cuando se habla de transparencia, todo el mundo alzamos la voz y queremos que el gobierno sea transparente y que informe a la sociedad de lo que está haciendo. Y cuando el gobierno decide emprender una campaña para informar de los logros, resulta que ya es promoción de algún servidor público. Este es un buen esfuerzo, es un gran paso para ir caminando a ejercicios de mayor transparencia, de estar más cerca de los ciudadanos y de garantizarle precisamente a los propios ciudadanos que lo que se está haciendo y que los recursos que son efectivamente de la propia ciudadanía se están ejerciendo de manera adecuada. Por eso consideramos que la aprobación de esta ley es viable y necesaria. El control del gasto en publicidad se tiene que regular, y no solo para el gobierno federal, sino también para los estados que por cierto hoy en día son
gobernados por distintas fuerzas políticas en el país. Y como ya se dijo aquí, no solamente lo hace un partido político, sino lo hacen el resto. La Comunicación General de Comunicación Social permitirá fortalecer la cultura de la transparencia y el gobierno abierto, generando las condiciones para la promoción de las acciones de gobierno que no sea utilizada con fines políticos. Por eso, a nombre de mi grupo parlamentario, no solamente les anunciamos que vamos a votar a favor de esta minuta, sino también que en un acto de responsabilidad, todas y todos votemos a favor. Por su atención, muchas gracias, muy buenas noches. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, llevamos 4 décadas tratando el tema de la propaganda gubernamental. Desde la reforma electoral de 1977, el Congreso de la Unión sentó las bases legislativas para la regulación de la propaganda gubernamental y de comunicación social en nuestro país. Con la reforma político-electoral del 2007, se generó un nuevo modelo de comunicación política enfocada principalmente a regular la propaganda gubernamental y generar una mayor equidad en las contiendas electorales. En la reforma político-electoral del 2014, aprobamos un nuevo procedimiento para la fiscalización en los gastos de campaña y establecimos reglas claras para que los recursos públicos se ejerzan con transparencia, economía y bajo el principio de la rendición de cuentas. También se estableció en el artículo 3º transitorio la obligación del Congreso de la Unión de expedir la ley reglamentaria que regulara la propaganda gubernamental. Este plazo venció el pasado 30 de abril de 2017, dando lugar a un amparo promovido por una organización de la sociedad civil, tal como consta en una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como resultado de este proceso, se resolvió ordenar al Congreso de la Unión a emitir una legislación secundaria antes del 30 de abril del 2018. El dictamen que hoy discutimos da cumplimiento a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sobre todo responde a una demanda ciudadana y a los criterios establecidos por nuestra ley fundamental. Sin duda, responde a la exigencia ciudadana de asegurar el acceso a una información completa, oportuna, veraz y, por supuesto, que prevé el manejo transparente de los recursos públicos destinados a esta responsabilidad esencial del Estado mexicano. Por tal motivo, adelanto que nuestro voto será a favor del presente dictamen por el que se expide la Ley General de Comunicación Social. Votaremos en este sentido, convencidos de que con su aprobación los gastos de comunicación social se realizarán en estricta observancia con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Se garantiza con esto el pleno ejercicio del derecho de la libertad de expresión en la difusión y contratación de propaganda gubernamental a los medios de comunicación, respetando los topes presupuestales y atendiendo las disposiciones administrativas y presupuestarias que establece nuestra legislación. Con esta nueva ley se va a fiscalizar el gasto en comunicación social de todos los poderes en los 3 órdenes de gobierno y todos los entes públicos. Esto significa que se va a revisar, auditar y vigilar a detalle el gasto en publicidad. Para prevenir su uso discrecional y arbitrariedades, contempla nuevos medios de control, sistemas de planeación, fiscalización y la revisión permanente del origen, ejercicio y comprobación de los recursos públicos utilizados para la contratación de campañas de comunicación social. Se establece con esto también un control presupuestario. Las contrataciones de tiempos comerciales para la difusión de las campañas de comunicación social deberán apegarse a la legislación y normatividad en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios que les sea aplicable. Cuando se detecte alguna irregularidad, la ley preverá infracciones y sanciones que puedan constituir responsabilidades administrativas y penales. Además, se prohibirá expresamente que las campañas de comunicación social contengan mensajes que ataquen, vulneren o demeriten la moral,
la vida privada de las personas o que perturben el orden público. Compañeras y compañeros legisladores, no hay que olvidar que la comunicación social no solo informa los logros del gobierno, también juega un papel de la mayor relevancia ante desastres naturales y emergencias de protección civil, al mantener informada a la ciudadanía para proteger su integridad, vida y patrimonio. Uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia es el acceso a la información pública gubernamental y de ahí precisamente la relevancia de contar con un marco jurídico que responda a nuestras características y necesidades. Por todo lo anterior, los invito a que manifestemos a favor el presente dictamen y aprobemos esta nueva ley que tiene como objeto establecer las normas a las que deberán sujetarse los entes públicos en su comunicación social. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta. Gracias por su puntualidad, senador.